Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Mosqueda Camacho, estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán. Primero que nada, quisiera agradecer a los organizadores por brindarme esta oportunidad, este espacio para poder hablar de matemáticas, ¿no? El título de la charla lleva como, bueno, está titulada El espectro de Berkovich de los enteros, una visualización geométrica del teorema de clasificación de Ostrowski. Entonces, para poder hablar de esto del espectro y qué es esto del teorema de clasificación, déjenme iniciar con la definición de anillos seminormados. Y para eso vamos a definir una seminorma. Entonces, vamos a agarrar a un anillo. Todos los anillos que consideremos van a ser conmutativos y con unitario. Entonces, una seminorma en mi anillo A va a ser una función que va de A a los reales no negativos, tal que cumple las siguientes propiedades. Número 1, el 0 tiene que dar al 0. Número 2, esta tiene que satisfacer la desigualdad del triángulo. Número 3, que la evaluación en el producto es menor o igual a el producto de las evaluaciones. Ahora, vamos a decir que la seminorma es una norma, sí, siempre que un elemento vaya al 0, el elemento tenía que ser el 0. Equivalentemente es pedir que el kernel de la seminorma resulta ser trivial. Otra definición, vamos a decir que la seminorma es no arquimediana si se satisface la desigualdad fuerte del triángulo. Es decir, que la seminorma de A menos B va a ser menor o igual a el máximo de las seminormas. Y si no satisface esta propiedad, vamos a decir entonces que la seminorma es arquimediana. Por último, vamos a decir que la seminorma es multiplicativa si separa productos. Ok, bueno, algunos ejemplos. Todos los ejemplos que vamos a platicar nos van a servir para propósitos del espectro. Entonces no vamos a necesitar nada más. El primer ejemplo es la norma trivial. Iniciamos con A, un anillo. Vamos a considerar la función que al 0, yo lo voy a mandar al 0. Y si el elemento no es 0, pues lo voy a mandar al elemento 1. Entonces, esta función me determina una norma que es no arquimediana en mi anillo y la vamos a denotar con el subíndice 0. La número 2 no necesita presentaciones, es la norma euclidiana, la conocemos de toda la vida, la vamos a denotar con el subíndice infinito y va a resultar ser una norma arquimediana, ya sea que la pensemos en los complejos, en los reales o en los racionales. Y bueno, utilizando esta norma, yo puedo generar toda una familia de normas. Vamos a considerar K un subcampo de los complejos, vamos a elevar la norma a cierta potencia epsilon, que está entre 0 y 1, entonces esta nueva función va a resultar ser también una norma que es arquimediana en K. Otro ejemplo, si consideramos a un anillo y agarramos P, un ideal primo, este ideal primo me va a inducir una norma de la siguiente manera. Aquellos elementos que están en el ideal, los voy a mandar al 0 y si no viven en el ideal, los voy a mandar al 1. Esta función me determina una seminorma que es multiplicativa y no arquimediana. Bueno, la vamos a denotar con el subíndice P,0. Esto va a quedar más claro al final de la charla porque esta notación. Y el último ejemplo es la norma p-ádica. Vamos a fijar P, un número primo, y tomemos un elemento C, un número real entre 0 y 1. Que normalmente en la literatura lo que uno toma es P a la menos 1. Pero para nosotros nos va a servir cualquiera entre 0 y 1. Entonces vamos ahora a considerar la siguiente función. Al 0 yo lo voy a mandar al 0, y si no es 0, yo lo voy a mandar a cierto elemento, a C a la menos N, donde N quién es. El racional con el que yo inicié, yo lo puedo expresar de manera única como P a la N por una fracción A entre B, donde ni el A ni el B es divisible por P. Entonces, esta función que la vamos a denotar con el subíndice P,C va a resultar ser una norma multiplicativa, además no arquimediana en los racionales. Ok, una definición más. Un par de esta forma, compuesto por un anillo y una función, es llamado un anillo seminormado si la función es una seminorma, y respectivamente vamos a llamarlo anillo normado si la función es una norma en el anillo. Ok, entonces déjenme ahora iniciar con anillos de Banach.
por supuesto que si yo tengo un anillo seminormado o respectivamente normado, la seminorma o la norma me va a inducir una pseudométrica, respectivamente una métrica en A. Entonces, por lo tanto, tiene sentido preguntarnos si mi espacio es completo o no es completo. Definición. Si iniciamos con un anillo normado, diremos que dicho anillo normado o simplemente que A es un anillo de Banach si A es completo con respecto a la métrica inducida por la norma. Ok. Algunos hechos que son muy conocidos. Si yo doto a los racionales con la norma euclidiana, sabemos que este espacio es no completo. Por otro lado, un hecho igual conocido es que si por el contrario yo los doto con la norma p-ádica, también voy a obtener un espacio que no es completo. Ok. En el primer caso, uno puede completar y lo que obtiene es el campo de los números reales, el cual ahora sí es de Banach. En el caso contrario, cuando yo completo, también obtengo un campo completo, o sea, uno de Banach, que lo vamos a denotar como QP. A QP lo vamos a llamar el campo de los números p-ádicos. Ok. Y, bueno, un tercer hecho que también sirve como ejemplo es que si yo doto a los enteros con la norma euclídea, este espacio va a resultar ser un anillo de Banach. Entonces, este ejemplo va a ser de vital importancia para la última parte, entonces quiero que lo tengamos presente en todo momento. Entonces, recapitulando lo que hicimos hace rato, iniciamos con Q. A Q lo dotamos con dos normas, ¿no? La euclídea, y al momento de completar obtenemos el campo de los números reales. Por otro lado, cuando yo lo doto con la p-ádica y completo, obtengo el campo de los números p-ádicos. Entonces, analizando esta situación, una pregunta natural es, ¿qué otra posible rama de completación no trivial existe en la cual yo inicio a partir de los racionales, ¿no? Dicho de otra forma, bueno, la pregunta es, ¿habrá otra rama no trivial? Lo cual se traduce a preguntarnos si habrá otra norma posible con la que yo puedo dotar a los racionales, además de la trivial, la euclídea o la p-ádica. Pues bueno, la respuesta a esta pregunta es negativa, pero en esencia, ¿no? Y bueno, ¿a qué me refiero con en esencia? La pregunta viene respondida por el siguiente teorema, que es el teorema de clasificación de Ostrowski. Dice lo siguiente: cualquier norma multiplicativa que yo considere en los racionales va a ser equivalente a una de las siguientes. Con equivalente me refiero a que generan la misma topología. Va a ser a una de las siguientes. Por un lado puede ser la norma trivial. Por otro lado puede ser la norma euclídea elevado a cierto exponente entre 0 y 1. O por último puede ser la p-ádica. Para alguna base C entre 0 y 1. Entonces, cualquier norma multiplicativa en Q es una de estas tres. Ok. Entonces ya podemos definir lo que es el espectro de Berkovich. Recordemos que el título de la plática es el espectro de los enteros, pero primero déjenme definirlo de manera general. Vamos a iniciar con A, un anillo de Banach arbitrario. Vamos a definir su espectro de Berkovich, que lo vamos a denotar como MDA, como va a ser el conjunto de todas las seminormas posibles. Les vamos a pedir que sean multiplicativas, aparte que sean no triviales en A, y que estén acotadas con la norma con la que ya habíamos iniciado. Entonces, de manera conjuntista, es lo siguiente. Son aquí todas las funciones. Bueno, por razones psicológicas vamos a denotar a las seminormas con un subíndice X. Lo que queremos es pensar al espectro como si fuese un espacio, de tal manera que podamos pensar a las seminormas como puntos. Entonces, de ahí el X. Entonces, estas que tienen que satisfacer la desigualdad del triángulo, tienen que ser multiplicativas, que separan productos. Con no triviales, lo que queremos es que el 1 tiene que ir al 1, y la parte de acotado, queremos que la seminorma subíndice X evaluado en F va a ser menor o igual a
la seminorma original evaluado en F. Aquí no vamos a utilizar esto, pero podemos dotar al espectro con la topología débil tal que las siguientes funciones son continuas. Aquí a cada seminorma yo lo mando a la evaluación en un elemento F y lo que queremos es que todas esas funciones sean continuas para todos los elementos del anillo. Algunos ejemplos. El primero es que si yo inicio con el anillo 0, uno puede ver que el espectro de Berkovich del anillo 0 va a resultar ser vacío. Por otro lado, este es más amigable y reconocible para los geómetras algebraicos. Iniciamos con, nuevamente, A, un anillo de Banach. Vamos a pedir que A sea un campo, que la norma vamos a pedirle que sea multiplicativa. Entonces, el espectro va a consistir nada más de un solo punto. Entonces, tienes este punto, en este caso, la norma con la que iniciamos. Ok. Bueno, por último, el tercer ejemplo es el de los enteros. Ok. Entonces, para eso, recordemos que si yo doto a los enteros con el espectro, con la norma euclídea, este va a ser un anillo de Banach. Entonces, puedo considerar el espectro de Berkovich. Lo que queremos ver es quién es o cómo se ve dicho espectro. Entonces, para eso hay una primera observación, que la norma euclidiana es maximal en el espectro, en el sentido de que de todas las seminormas multiplicativas que uno puede dotar a los enteros, esa es la más grande. En el siguiente sentido. La evaluación de una seminorma en un natural, que diga en un entero, va a ser menor o igual a la evaluación de la euclídea en ese entero. Ok. Entonces, por lo mismo de ser maximal o que es la más grande que yo puedo tener, tiene sentido que si yo la intentara dibujar, pues que se encuentre hasta lo más arriba, ¿no? Entonces, la denotamos, la ponemos hasta aquí, con este puntito, la vamos a ubicar hasta más arriba. Ok. Ahora, queremos entender quiénes son estos puntos, es decir, me voy a agarrar un punto en el espectro, X, entonces a este X, otra manera de pensarlo es la seminorma con el subíndice X, entonces vamos a fijarnos en el kernel de esta seminorma, vamos a denotarla como P sub X. Ahora, como la seminorma está en el espectro, recordemos que una de las propiedades es que sea multiplicativa, uno puede ver que por esa misma propiedad, este kernel va a resultar ser un ideal primo de los enteros. Ah, pero ¿qué crees? Tú sabes, tú sabes cómo son los ideales de los enteros. Más aún, sabes cómo son los ideales primos. Entonces aquí hacemos dos distinciones. Por un lado, este ideal puede ser generado por un número primo. En cuyo caso, si esto es así, uno puede ver que la seminorma con la que iniciamos coincide con la seminorma que habíamos denotado con el subíndice P, 0. En este caso, si mi entero es divisible por P, lo mando al 0, y si no es divisible, lo mandamos al 1. Ajá, ese es el primer caso. Ahora, por otro lado, sabemos que los enteros son un dominio entero. Bueno, antes de eso, como esto sucede con un número primo, si yo los tratara de ubicar, aquí pondría a los números primos, a las seminormas asociadas para los números primos. Aquí tengo el 2, el 3, el 5. Esto corresponde al caso 1. Ahora sí, dado que los enteros también es un dominio entero, otra posibilidad para este kernel es que sea el ideal cero. Ah, pero si el kernel es el ideal cero, recordemos que eso es equivalente a decir que entonces que la seminorma es una norma. Y por la propiedad multiplicativa, esta norma se extiende ahora al campo de fracciones, que son los racionales. Entonces, ahora, lo que queremos entender es cómo es esta norma aquí en los racionales. Si lo entendemos y nos restringimos a los enteros, y acabamos. Pero, ¿qué crees? Es aquí donde entra el teorema de clasificación. ¿Qué es lo que me dice? Esta seminorma es una de las siguientes. Por un lado, puede ser el caso 2A, que va a coincidir con la trivial. Entonces, en este caso, déjenme dibujarla aquí en medio. Este es el caso 2A. Aquí vamos a ubicar a la trivial. El caso 2C, Ostrowski nos dice que puede ser equivalente a la euclídea para cierto exponente entre 0 y 1. Entonces, si intentáramos dibujar esto, sería como un segmento, donde si el epsilon es igual a 1, yo lo que recupero
es el punto desde acá arriba. Entonces, obtengo todo un segmento que va desde acá hasta para acá abajo. Ahora, la idea, lo que quisiéramos hacer es, ya que tienes estos dos, pues júntalos, ¿no? Bueno, pues no puedes tener aquí este epsilon igual a 1, pero lo que sí puedes hacer es, nos podemos tomar el límite. Entonces, si nos tomamos el límite cuando el epsilon tiende a 0, aquí es 0, lo que tenemos es que la norma euclídea va a tender a la norma trivial. Entonces, de ahí que podemos conectar esos dos extremos y todos los puntos de aquí corresponden a la norma euclídea para algún epsilon. Por último, Ostrowski nos dice el caso 2C, que la seminorma con la que iniciamos coincide con la periódica, donde la base es un número entre 0 y 1. Aquí, nuevamente, ya viendo el dibujito, lo que queremos conectar son estos dos pedazos. La trivial con los de acá abajo. Para eso hacemos el mismo truquito. Vamos a hacer tender C a 1. Entonces, en este caso, la norma periódica va a tender a la trivial. Entonces, ya tenemos un extremo. Ya podemos hacer que el nuevo segmento inicie aquí. Por otro lado, si yo hago tender el C al 0, mi norma periódica va a tender a la norma que habíamos denotado como P,0. Y esas pues están aquí abajo. Entonces, si yo tratara de juntar toda esta información, yo puedo unir todos estos caminos de la siguiente manera. De tal manera que me da esta estructura de árbol y aquí es donde se encuentran los del caso 12, aquí se encuentran las periódicas. Entonces, todo este arbolito, por todo el análisis que acabamos de hacer, este arbolito resulta ser una forma de visualizar el espectro de los enteros. Que nuevamente, por el análisis, lo que acabamos de hacer es como parafrasear lo que dice el teorema de clasificación de Ostrowski. Y bueno, ya me pasé por 2 minutos. Eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario o referencias al respecto, bueno, nos vemos en la semana del Congreso. Y bueno, gracias por su atención.